¿Seguros? No parecen muy convencidos. Bueno, vamos a orar, vamos a poner este tiempo delante de Dios, que sea Dios hablando en nuestras vidas el día de hoy. Amén. Señor, hoy damos gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, Padre. Damos gracias porque tenemos el privilegio, Señor, de escuchar tu palabra, Señor, deleitarnos en tu revelación, Señor, para nuestras vidas el día de hoy, Señor. Oramos para que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones y hablando a nuestras vidas, Padre. Oramos para que sea tu misma palabra, Señor, como espada en nuestras vidas, Señor, que podamos escucharla no solo atentamente, sino aplicarla y obedecerla correctamente, Padre. Hoy te damos gracias, ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Oramos por aquellos que no pudieron venir, que seas tú ayudándoles, Señor, y guardándoles en cada dificultad, Señor, que tienen en sus vidas. Hoy te damos gracias, ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, continuamos hoy en 2 de Samuel, capítulo 12. Ya saben, si de pronto no tienen Biblias, en la parte de atrás tenemos Biblias que pueden tomar prestadas. ¿Recuerdan en qué quedamos el pasaje hace 8 días? ¿Sí recuerdan? ¿Qué vimos hace 8 días? ¿Cómo? ¿Qué vimos de la vida de David? Vimos un episodio, él lo describía en Reyes, Primera de Reyes 15:5, se describía como el episodio más oscuro en la vida de David. Una mancha, ¿cierto?, en la vida de David. Dice que en todo obedeció a Dios, en todo era recto, excepto por el episodio de Urías Eteo y de Betsabé. Del resto fue un hombre que obedeció, lo describía así, Primera de Reyes 15:5. Y de esta forma llegamos al pasaje. Y terminaba, leamos un momentico ese último versículo de 2 de Samuel 11, que nos indica, nos da el contexto para aterrizar la enseñanza el día de hoy. Miren lo que dice. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, refiriéndose a Betsabé, y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Habíamos terminado, y no sé si recuerdan, yo había mencionado que en todo el pasaje, el único versículo donde se mencionó a Dios fue a lo último, y no fue de forma muy agradable. Habla de que todo lo que hizo David en ese pasaje no había agradado a los ojos de Jehová. Y está en este contexto. Entramos ahora a la vida de David junto a su nueva esposa Betsabé y un nuevo hijo que ahora le viene en camino. Ya hemos contado varios hijos de David, si lo recuerdan antes. Parece como familiar de Diomedes, yo creo que era David Diomedes o algo así. Y ahora vemos que la consecuencia de su pecado es su hijo y viene en camino. Miren cómo nos recibe los primeros versículos del capítulo 12. Natán amonesta a David, tiene por título. No sé si en la Biblia de ustedes también tiene ese título. Dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente.
comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Versículo 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Nos vemos y aparece en la historia Natán. Natán había aparecido capítulos antes, no sé si lo recuerdan, pero aquí aparece Natán ya en su rol de profeta. Y viene muy sabiamente, antes de confrontar a David, con una historia la cual nos habla de un hombre rico y de un hombre pobre, un hombre rico que tenía muchas vacas, un hombre rico que solamente tenía un corderito y que lo crió, que bebió, que comió y que hasta lo consideró como una hija, dice el texto. Y que cuando había un caminante, el hombre rico hizo pasar a este hombre a su casa a que pudiera comer y retomar fuerzas para seguir su camino. Pero en vez de ofrecerle una de sus vastas corderitos que tenía, prefirió tomar el del hombre pobre y guisarlo y comerlo junto con el caminante. Esto claramente es una injusticia. No estamos hablando de lo que pasa en Colombia entre las clases sociales, entre las clases políticas. Es una narrativa bíblica que confronta. Y David se enoja. David viene y enciende su furor, dice el texto. Tal cual dice, se encendió en furor. ¿Y cuál fue el dictamen de David? Muerte, ¿cierto? Que este hombre muera. El que hizo tal cosa debe morir. El que actuó tan injustamente debe morir. Dios llama a David por medio de Natán para que David cayera en cuenta de su pecado. Hasta aquí simplemente David enciende su ira ante la injusticia. No ha hecho nada más. Más adelante vamos a ver cómo Natán llega al punto. Primero me gustaría entender la importancia que tenía Natán y el rol del profeta en los tiempos de David. ¿Recuerdan ustedes cómo iniciamos Primera de Samuel? Con Samuel. ¿Recuerdan cómo Samuel creció? La figura tan relevante de Samuel, que él fue el que ungió a Saúl. Incluso cuando Saúl pecó, le decía: venga Samuel, que el pueblo lo vea conmigo, que Dios todavía no me ha destituido. Y fue el que fue y ungió a David. El rol del profeta en el Antiguo Testamento pesa mucho, tiene mucha autoridad, más que los mismos reyes. Esto lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 8. Pero para los profetas no siempre era fácil ir y hablar o confrontar a un rey. Miren lo que dice este texto. El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imlá. Mas yo le aborrezco, porque nunca me profetizó bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Vemos la conversación entre dos reyes. Para este entonces, el reino de Israel ya se había dividido. Recordemos un poco. Va David, de su sucesor inmediato fue Salomón. Después de Salomón, los hijos de Salomón dividieron el reino. El reino del norte, el reino del sur. El reino del norte, Israel. El reino del sur, Judá. Por eso nos habla de que estaba el rey, de que el rey de Israel respondió a Josafat. Estaban hablando entre reyes. ¿Hay algún profeta? ¿Y qué dice él? Mas yo le aborrezco porque nunca me profetizó bien.
Similar a lo que pasa hoy en día, muy similar. ¿En qué contexto? En que al profeta en el Antiguo Testamento se le daba un rol de autoridad aún por encima del mismo rey. Hoy en día, ¿conocen profetas? No conocen profetas. ¿No han prendido nunca enlace? Ahora sí, ya conocen profetas. Ya hay profetas. Buenos o malos, Dios sabrá. Y nosotros si abrimos la Biblia. Hoy en día al profeta, o al que dice ser profeta, o al que trata de ejercer el rol de profeta, se le da mucha relevancia. No sé si ustedes en alguna oportunidad los han invitado a una iglesia más o menos grande donde se ejerza mucho la profecía. Y en convenciones o en reuniones puntuales llaman al público, a la iglesia en general, y les dicen, para tal fecha va a venir el profeta Pepito Pérez del país Pepito Pérez, que ha viajado por el mundo y trae una palabra de Dios para la iglesia. Sí han escuchado, sí han visto, o peor aún, ¿han estado en eso? Tranquilos, yo también estuve, pero ya me arrepentí. Esto pasa cuando no se entiende el rol del profeta. Cuando el rey actúa de esa forma, en tal desprecio al profeta Micaías, es cuando él dice, nunca me profetizó bien. Simplemente el rol del profeta en el Antiguo Testamento, ¿cuál era? ¿Recuerdan un profeta del Antiguo Testamento llamado Jonás? ¿Cuál era la función de Jonás y cuál era la misión que Dios le había dado a Jonás? Tenía que ir a predicar a Nínive, ¿cierto? Y cuando él se presentara ante el rey de Nínive, ¿qué tenía que decir? Jonás se paró al frente de Nínive y empezó, Dios me está hablando y este 2025 van a venir mejores puestos para todos, mejores casas, carros donde serás la envidia de los impíos. Esa fue la profecía que dio Jonás al pueblo. Explícitamente tenía que decirles que se arrepintieran porque la ira de Dios los iba a consumir. Hoy en día, ¿de qué forma se profetiza? ¿Igual que Jonás? ¿O igual que Juan el Bautista? ¿Cuál era la predicación de Juan el Bautista? Arrepentimiento, un factor común. Hoy en día hay gente que no vuelve a la iglesia, como se pueden dar cuenta que hay sillas vacías, porque uno les habla de arrepentimiento y estaban esperando una palabra profética que les hablara bien, que les dijera que son amados delante de Dios, que son hijos del Rey de Reyes, que pidan lo que quieran, que decreten lo que quieran, que declaren lo que quieran, porque su papá es el dueño del oro y la plata y nada es imposible para él. Mas nunca se habla de arrepentimiento. Y vemos una función del profeta bíblico versus una función del profeta moderno y no encaja muy bien en las escrituras, ¿verdad? Cada vez que ustedes escuchen un profeta, Dios me habló, Dios me reveló, corra, huye por su vida. Es un falso profeta. ¿Saben por qué? Porque Dios ya lo reveló todo por medio de su palabra. Desde el inicio, Génesis, hasta el final, Apocalipsis. ¿Creen ustedes que a Dios se le olvidó revelar algo y levantó un nuevo profeta en estos tiempos? Por eso cuando se presentan así, ya uno va como prevenido y saben que es un charlatán más, que tal vez quiere buscar jugar con la fe de las personas y quedarse con la plata de las personas, porque eso es lo que hacen. Cuando este rey habla de esta forma de Micaías, ¿cierto? Se estaba refiriendo a que era un buen profeta,
porque no profetizaba lo que el rey quería, sino lo que Dios le ordenaba. Y en esta misma función, en este mismo paralelo, nos encontramos con Natán. Ya vemos la función de Natán, ya vemos lo que significaba esto, y en muchas oportunidades vamos a ver que reyes mandaron a matar profetas porque no querían profetizar lo que el rey quería, sino que se sujetaban a lo que Dios les mandaba. Y esto era un peligro. Lo que estaba haciendo Natán no era fácil. Ir a confrontar al mejor rey y general de su época, que donde llegaba conquistaba, que donde desenvainaba espada, como vimos hace 15 días, mataba 700, 800 personas, e ir y confrontarlo con su pecado por obedecer a Dios, no era fácil lo que iba a hacer Natán, pero lo logró de una manera muy sabia, con un cuento, con una historia, con una parábola que simbolizaba algo verdadero. Y el versículo 5 vemos la reacción de David, y en el versículo 6, versículo 5, entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. La reacción de David es algo normal. Cuando hablamos de justicia social, a nosotros nos hierve la sangre muchas veces, ¿cierto? Gente que se levanta desde las 4 de la mañana y vuelve a sus casas desde las 8 de la mañana, a duras penas ganándose el mínimo, con políticos que a duras penas se presentan a los debates y si se presentan se duermen, ganando millonadas. Y nos hierve la sangre, ¿cierto? Gente despilfarrando y la realidad, una cruda realidad de niños aguantando hambre. Reaccionaríamos tal como David, ¿cierto? Es más, cuando sube el presidente de turno, si no es de nuestro afecto político, ¿qué decimos? Que robe pero poquito. Que robe pero dé al pueblo. Y hablamos siempre de corrupción. Sorpresa, la corrupción viene desde tiempos atrás. Y David se enciende en ira porque cualquiera en sus 5 sentidos herviría de ira al ver tales injusticias, ¿cierto? Cuando uno prende las noticias, a veces hay noticias que uno como que le repugna escuchar, ¿cierto? Y uno como que ora y ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué cada vez la gente se aleja más de Dios? ¿Cierto? Y uno como que le hierve la sangre cuando escucha que tal vez han asesinado a un niño, que tal vez lo violaban, que tal vez lo maltrataban, y uno dice, es un niño indefenso. Y lo mismo hizo David. Decía, es un hombre indefenso, tenía un solo corderito y se lo quitaron. Pero miren la respuesta de Natán. Versículo 7 al 9. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. La contestación de Natán fue certera. ¿Cuál fue el dictamen de David? Muerte. El que hizo tal injusticia debe morir. ¿Qué le responde Natán? Tú eres aquel hombre. Aquel hombre eres tú. Yo puse por título a esta enseñanza, aquel hombre soy yo. Porque muchas veces cuando vemos esta historia decimos, bien merecido, ¿cierto? Los que estuvieron hace 8 días me entenderán cuando profundizamos el pasaje.
Bien merecido, porque David no debió hacer eso. David no debió traicionar así a un hombre de su ejército, a uno de sus valientes. David no debió meterse con Betsabé. Ya tenía como 8 esposas y yo no sé cuántas concubinas. Bien hecho que le haya pasado eso. Dictaminamos juicio como David. ¿Y qué tal si es la palabra que Dios nos quiere hablar hoy? ¿Qué tal si Dios, en vez de la historia de los corderitos, nos pone la historia de David? Y en vez de que Natán reviva y venga y nos profetice, nos esté hablando por medio de su revelación, que es la palabra de Dios, y nos diga: tú eres ese hombre, tú eres esa mujer. Cuando hablamos de injusticia, no me refiero solamente a la injusticia social. Si ustedes observan delicadamente las palabras de Natán en el versículo 9, dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Ya no nos vemos tan lejos de David, ¿cierto? ¿Cuántos hemos tenido en poco la palabra de Dios? Ahorita, cuando hablábamos de la justificación, nombrábamos los mandamientos: tener a Dios sobre todas las cosas. ¿Tienen a Dios sobre todas las cosas? No mentir. ¿Han mentido? ¿Han engañado? No codiciar lo ajeno. Es que si yo tuviera ese sueldo de ese senador, es que si yo tuviera la casa de mi vecino, es que si yo tuviera el carro de mi familiar, mi vida sería mejor. Hemos tenido en poco la palabra de Dios. Hemos tenido en poco lo que Dios nos ha dicho. ¿Cuántas veces hemos hecho el discipulado del hombre simple aquí? 2 veces. ¿Y cómo seguimos viviendo en pleno 2025? Como hombres simples. Cuando nosotros entendemos que realmente la historia habla de David, pero el argumento del autor es apuntar a aquellos a quienes han desobedecido la palabra de Dios, nos identificamos con David automáticamente. Decimos: David debió ser confrontado con su pecado. Fue egoísta, fue un rey muy egoísta. ¿Por qué hizo eso? A gente inocente. ¿Por qué puso al general en un puesto tan incómodo, sabiendo que iba a mandar a Urías a que muriera en plena guerra? ¿Por qué esperó a que quedara viuda para ahí sí tomar a Betsabé y hacer de cuenta que el hijo no fue dentro de un adulterio, sino ya establecido dentro de un matrimonio? Hace 8 días veíamos cómo David había quebrantado al menos mínimo 5 de los 10 mandamientos en un solo pasaje. Pero ¿y cuántos quebrantamos nosotros? ¿Nosotros cuántas veces hemos sido David y hemos dejado en poco la palabra de Dios? Y creemos más en nuestros actos, en nuestra propia justicia. Cuando prendemos la noticia, nos repugna ver asesinos, violadores, ladrones, corruptos. Pero es que no amar a Dios sobre todas las cosas también es pecado. Mentir es pecado. Adulterar es pecado. Y cuando hablo de adulterar no me refiero solamente al acto sexual fuera del matrimonio. Me refiero a la lujuria con la que luchamos en nuestros corazones a diario. Cristo habló de eso en Mateo 5. ¿Y cuántas veces hemos tenido en tan poco la palabra de Dios
que confiamos más en nuestros proyectos antes que en la palabra de Dios. Es que yo quiero hacer esto, es que yo quiero hacer lo otro, es que si me suben el sueldo, bueno, también el arriendo a todos nos subió. Puedo hacer esto, lo otro. Y consultamos a Dios. Al menos nos tomamos la delicadeza de saber si está dentro de la voluntad de Dios. Pero venimos los domingos y hasta lloramos con las alabanzas porque amamos a Dios. Cuando de lunes a sábado no le amamos. Y en eso había caído David. Y con eso estaba siendo confrontado David. Ahora miren la respuesta de David y las consecuencias de su pecado. Versículos 10 al 13. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Podemos ver la consecuencia sobre David, sobre la casa de David, y lo vamos a seguir estudiando. Vamos a ver cómo Absalón cobra venganza contra su hermano cuando aquel viola a Tamar. Vamos a ver de qué forma Absalón se rebela contra su padre, toma las concubinas de su padre, se pasea por todo Israel a la vista de todos. Y David no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque es parte de la consecuencia del pecado. Muchas veces nosotros creemos que Dios es Aladín, que simplemente frotamos la lamparita, la Biblia, mencionamos 2, 3 versículos y Señor, quiero esto, Señor, dame lo otro. Y que Dios no lo tiene que cumplir. Lo confundimos con el viejito que nos ha vendido el marketing de Papá Noel, donde simplemente vamos los domingos, nos sentamos en sus piernas, Señor, quiero esto para mi vida, esto para mi matrimonio, y ya, no lo tiene que cumplir. Y no luchamos con las consecuencias de nuestros pecados. David dice: he pecado contra Jehová. Muy, muy distinto a cuando Saúl fue confrontado por su pecado. ¿Recuerdan? Que Samuel estaba diciendo: y Dios te quitará el trono y no vas a ser más rey sobre Israel y ya habrá otro rey. Y Saúl, ¿qué quería? Sí, ya sé eso, pero Samuel, ¿me vas a acompañar para que el pueblo te vea conmigo y poder disimular que soy un buen cristiano porque el profeta está a mi lado? La respuesta de David fue totalmente distinta. Se humilló, se postró totalmente delante de él. Miren lo que dice el versículo 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Se salvó David de la muerte, pero su hijo iba a morir. Las consecuencias del pecado es muerte. No podemos escapar de eso. Ahorita lo veíamos, siempre va a traer muerte. Tal vez hoy en día no muerte física como lo vemos en ciertos pasajes, pero sí muerte espiritual. Van a aparecer muertos en vida. Y no se los estoy profetizando, no se asusten, lo dice la Biblia. La profecía que vio en el desierto de los huesos secos, esa profecía se refiere a nosotros. Estábamos muertos y Cristo vino y sopló aliento de vida a nosotros. Y si nosotros volvemos al pecado, créanme que solo va a quedar muerte espiritual en nuestra vida. Van a respirar, van a comer, van hasta viajar, pero van a ser muertos vivientes.
sabiendo que han tenido en poco la palabra de Dios. Eso debe ser más cruel. Sabiendo hacer lo bueno, no lo hicieron, dicen Romanos. Y eso debe ser mucho más cruel. Y aparte, habla de que por la culpa de los actos de David hizo blasfemar a los enemigos contra Jehová. Y miren lo que dice Pablo en Romanos, capítulo 2, versículos 23 al 24, respecto a este tema. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Aquí también Pablo está haciendo un llamado a aquella gente que literalmente es piedra de tropiezo. ¿Han escuchado la frase de, yo hasta iría a la iglesia si no fuera por una tía, por un hermano, por un familiar que dice ser cristiano, pero de cristiano no tiene nada? ¿Cuántas veces en nuestro actuar, con nuestros actos, hemos hecho blasfemar el nombre de Dios ante los impíos? En vez de ser luz, en vez de ser sal, tenemos en poco la palabra de Dios y con nuestros actos borramos todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos actuado así? Por eso el título cambió y no es tú eres aquel hombre, David, sino aquel hombre soy yo. Soy yo cuando me gana más la pereza que orar a Dios. Cuando me gana más el Netflix que estudiar la palabra de Dios. Cuando me gana más el poder comprar ropa de lujo que una buena Biblia de estudio para sumergirme más en el propósito de Dios para mi vida. Somos nosotros cuando tenemos en poco el venir los domingos a la iglesia, los tiempos de discipulado. Somos nosotros cada vez que con nuestros actos mostramos un Dios equivocado a nuestros hijos. Recuerden, sus hijos siguen sus pasos, padres. No es que los traigan y las profes se encarguen 1 hora a la semana. Es que ustedes deben modelar el evangelio las 24 horas de lunes a sábado. Somos aquel David, somos aquel hombre cuando tenemos en tan poco a Dios. Ahora ustedes dirán, pero David solo dijo, he pecado contra ti y ya. ¿Se fue el pecado? Acompáñeme al Salmo 51. ¿Qué título tiene ese salmo? Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. ¿Y qué dice debajo? Este salmo lo escribió David después de ser confrontado por Natán. Tal vez delante de Natán, entendí el mensaje, he pecado contra Jehová. Tranquilo, David, no vas a morir, pero tu hijo sí, sigue el capítulo. Pero tal vez David escribió esto en la noche. Tal vez Natán se fue y David compuso este salmo, no lo sabemos con certeza. Tal vez lo escribió a la semana siguiente o al día siguiente. Pero miren cómo lo escribe David. Vamos a leer solo hasta el versículo 10 por tiempo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Y he tenido
por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en la intimidad, en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré más limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán mis huesos que los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta es una carta, una publicación, podríamos decir, de la oración de arrepentimiento de David delante de Jehová. Esto es lo que David entendió que posteriormente Salomón escribe en Proverbios. En Proverbios 28:13 se nos hace un llamado, y con esta cita también cerrábamos la enseñanza hace 8 días. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando nosotros no entendemos la misericordia de Dios, es fácil ser muertos vivientes. Es tan fácil simular una vida correctamente cristiana. Cuando nosotros perdemos de vista que a Dios le servimos, se nos empieza a volver normales cosas, acciones, palabras, pensamientos que delante de Dios serían incorrectos. David entendió eso. Entendió su pensamiento, entendió sus miradas a Betsabé, entendió su plan maquiavélico para matar a Urías. Y por eso dice, he sido concebido en pecado. Pero como nosotros no faltamos ningún domingo, gloria a Dios porque somos muy buenos, ¿cierto? ¿Cuántas de nuestras oraciones son del calibre como el Salmo 51? ¿Cuándo realmente hemos derramado nuestro corazón delante de Dios, buscando esa clemencia, buscando esa misericordia, buscando que nos lave para que seamos más blancos que la nieve? Porque entendemos que hemos pecado contra Él, y solo contra Él. No contra el vecino, no contra mi hijo, no contra mis padres, no contra mis familiares, sino contra el mismo Dios, porque hemos desobedecido su palabra. Y las consecuencias del pecado de David siguen. Volvamos a 2 de Samuel 12, versículos 15 al 17. Miren lo que dice. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño. Él ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Miren la reacción de David. Ya Natán le había dicho, no vas a morir tú, pero tu hijo va a morir. Al enfermar su hijo gravemente, ¿qué podía esperar David? Que se muriera, ¿cierto? Dios le había dicho. Sin embargo, ¿cómo reaccionó David? En ayuno y en oración, ¿cierto? En ayuno y en oración, David asumió las consecuencias de su pecado y lo trató de hacer lo más espiritualmente y correctamente posible delante de Dios. Aunque ya había un decreto que su hijo iba a morir, él buscaba continuamente la misericordia de Dios para su hijo. Tal vez David dijo y pensaba, si yo me salvé de morir por la misericordia de Dios porque no merecía más sino morir, Dios tenga misericordia de mi hijo. Voy a buscar el rostro de Dios. Versículos 18 al 22, miren lo que dice. Y al 7º día murió el niño.
Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió y cambió sus ropas, entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto? ¿Qué has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Es la respuesta a lo que David entendía por la gracia de Dios. Nosotros muchas veces no reaccionamos como David. ¿Pecamos como David? Sí, mucho, demasiado, pero no reaccionamos como David. No tenemos la humildad de humillar nuestro corazón y reconocer que hemos pecado. David era un rey. Imagínense en el ego que debería tener un rey. David era admirado por su astucia militar. Hasta este punto hemos visto todo lo que David ha conquistado. Pero él no se le caía su peso político, su corona de rey, por humillarse delante de Dios. Y nosotros, ¿cuántas veces nos aferramos a ese pecado, a ese hábito, a esa acción de que nos da miedo soltar lo poco que tenemos y derramar nuestro corazón delante de Dios? ¿Cuántas veces nos aferramos a eso? Y cuando llegan los problemas a causa de nuestro pecado, de nuestras malas decisiones, ni siquiera le buscamos en ayuno y oración. Ni siquiera buscamos el rostro de Dios. Al contrario, nos envanecemos en nuestra propia sabiduría. Proverbios 3:7, miren lo que dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Se los traduzco al lenguaje actual. No sean tercos, arrepiéntase. Esto es lo que está diciendo Salomón. ¿Por qué seguimos tan empecinados en nuestro pecado? Si ya sabemos que nos ganó. Si ya sabemos que nuestra debilidad es grande, ¿por qué seguimos tan empecinados en tener en poco la palabra de Dios? Deberíamos arrepentirnos. Hace 8 días cerrábamos con esa actitud de arrepentimiento, ¿cierto? Buscando ese perdón de Dios. Pero ahora buscamos es quebrantar nuestra vida delante de Dios. Buscamos caminar recto delante de Dios. ¿Qué concepto tienen ustedes de Dios? La forma en la que ustedes actúan o en la que nosotros actuamos refleja la dimensión del Dios en el que creemos. Si creemos que hemos pecado y somos tan malos para tener el perdón de Dios, nos hemos hecho la imagen de un Dios falso. Porque aquí nos muestra claramente que aunque tuvo consecuencias el pecado de David, alcanzó misericordia. No fue muerto. Aquí vemos que David entendía la dimensión del Dios al que él había servido en el desierto, de niño, cuando Saúl lo perseguía, cuando mató a Goliat, y aún siendo rey, seguía teniendo en su pensamiento cuál era el Dios al que servía. ¿Qué le respondió a sus siervos
en el versículo 22. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Entendía que la consecuencia de su pecado había llegado a su hijo. Padres, madres, ¿lloran y ayunan delante de Dios por sus hijos? Entendiendo que el pecado que ustedes cometen día a día va a tener consecuencias en ellos y podría llevarlos hasta la muerte espiritual. ¿Cuántos padres no dicen: mi hijo creció en el evangelio pero ya no está? Tal vez culpando a los amigos, al entorno, y nunca se dieron cuenta del pecado que moraba en ellos. ¿Qué concepto tenemos nosotros de Dios? ¿Sabemos que podemos entrar confiadamente al trono de gracia y pedir perdón? ¿Entendemos que aunque el justo caiga 7 veces, con todo y esto, Jehová le recogerá? ¿Entendemos que nuestra salvación no depende absolutamente nada de nosotros, sino que fue la obra de Cristo y su sacrificio en la cruz lo que trae redención? Si entendemos esto, se nos va a hacer más fácil entender nuestra condición pecaminosa y débil y venir con un corazón humillado delante de nuestro Padre a pedir fortaleza en cada acción que nosotros tomamos. Si entendemos la dimensión de lo débiles que somos, entendemos la gran misericordia de Dios que hasta el día de hoy nos ha traído aquí. Eso lo entendió David. Eso lo entendía David, y por eso hasta que su hijo estuvo con vida no perdía la esperanza de que Dios diera misericordia. Versículo 23. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Miren el pensamiento de David. Entendía que para los no nacidos o los nacidos y muertos prematuramente antes de tener conciencia, van a estar en el cielo, van a estar en la eternidad. Y David decía: ¿qué hago yo dándome golpes de pecho si no lo voy a hacer volver? Al contrario, voy a vivir porque más tarde lo voy a ver a él. El pensamiento de David era a largo plazo. Él pensaba en la eternidad. ¿Cuántas veces nosotros no sabemos ni lo que vamos a hacer la semana entrante? ¿Por qué? Porque dependemos más de nosotros, de nuestros planes, nos hacemos sabios en nuestro propio pensar antes que poner nuestra vida delante de Dios y que se haga la voluntad de Dios. Ahora no estoy diciendo retiren todo de las pensiones, no piensen en su futuro, no, al contrario. Tratemos de caminar día a día con Dios, y cuando nos estemos dando cuenta vamos a estar caminando bajo la voluntad de Dios. Y se nos va a hacer mucho más fácil servir a Dios que servir a nuestros deseos pecaminosos. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a humillar nuestro necio corazón delante de Dios. Porque cuando entendemos que la misericordia de Dios es tan grande que aún un pecador como yo recibe misericordia, se nos hace tan fácil caminar día a día más a la voluntad de Dios que hacia mis propios planes. Eso lo entendió David, y David lo tenía todo. En Eclesiastés también lo estamos viendo. Salomón lo entendió y lo tenía todo. Las mayores fantasías que ustedes se puedan imaginar los tuvieron ellos como reyes. Y dicen en Eclesiastés: mas aún así todo era vanidad
de vanidades debajo del sol. Yo creo que David inculcó ese pensamiento en Salomón, porque el actuar de David aquí es distinto al de Saúl y nada que ver con el de un rey. Un rey no se humilla. ¿No han visto la guerra o peleas entre presidentes? Que yo tengo la razón que esto, que es que mi partido, que es que mi otro partido tiene más razón, que es que yo tengo más votantes, es que mis ideologías. Ninguno tiene la humildad de reconocer que sus conductas no siempre son buenas y actuar en pro del pueblo al que deberían servir. Y pasa en todos los partidos políticos y en todos los estados. Y es un pequeño reflejo de lo que pasa en nuestro corazón orgulloso. Confiamos más en nosotros que en lo que Dios puede hacer en nosotros. Versículo 24. Y consoló David a Betsabé, su mujer. Es la primera vez que se refieren a Betsabé como la mujer de David. Si ustedes se dan cuenta, se referían a la mujer de Urías Eteo. Y hasta aquí se le reconoce como esposa. Pareciera que borrón y cuenta nueva ahora sí, y que David había entendido las consecuencias de su pecado. Y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón. ¿Recuerdan ese versículo cuando Pablo habla a Dios y quiere que le quite el aguijón de su carne? ¿Qué le responde Dios? Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Lo que había sido la debilidad de David vino a perfeccionar la gloria de Dios en Salomón, quien iba a ser el postrero rey. En Salomón, que tenemos proverbios escritos por él, Eclesiastés escrito por él y varios salmos escritos por él. ¿Ven cómo Dios puede convertir nuestra debilidad para mostrar su gloria, para mostrar su poder? Pero si somos tercos, si seguimos aferrados a nuestro pecado, si menospreciamos la palabra de Dios, si tenemos las cosas de Dios en poco, ¿cómo queremos que Dios nos hable? Por eso es que mucha gente prefiere ir y dar plata a los falsos profetas que le endulcen el oído antes de buscar arrepentimiento. Versículo 25. Y envió un mensajero por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre, Jedidías, a causa de Jehová. Si ustedes se dan cuenta, Dios recompensa la actitud de un hombre que en humillación y en humildad sabe aceptar la disciplina divina, que sabe asumir las consecuencias de su pecado, pero de una forma espiritual. No de yo soy así, Dios me hizo así, ¿y qué puedo hacer? Eso es lo más egoísta que yo he escuchado en personas cristianas. Porque están diciendo que no creen que Dios los puede cambiar. ¿Creen ustedes de verdad que Dios no nos puede cambiar? ¿Creen de verdad ustedes que Dios no puede cambiar nuestro carácter, nuestro pensamiento, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra familia? Y nos excusamos, yo soy así, no puedo hacer nada. Y es verdad, ustedes no pueden hacer nada, pero Dios puede hacerlo todo. Pudo convertir a un asesino en rey y a otro asesino en uno de los mejores predicadores, el cual nos regaló más de la mitad del Nuevo Testamento como Pablo. ¿Creen en serio ustedes que no los va a poder cambiar a ustedes? Porque si es así, creo que están creyendo en el Dios equivocado. Porque el Dios de la Biblia es todopoderoso y creador. No necesita de la nada para hacerlo todo. Si se creen menos que la nada,
ahí sí ya es como un problema de autoestima. Pero créanme que Dios puede transformar un corazón humillado y arrepentido delante de su presencia. Para terminar, me gustaría que leyéramos el Salmo 103. Salmo 103, versículos 8 al 13. Recuerden en esto cada vez que pequen. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Piensen en ese Dios cuando falle. Aquí, ¿quién no ha fallado? Todo, ¿cierto? ¿Y por qué seguimos con vida? Dios no nos ha pagado, gracias a Él mismo, conforme a lo que nosotros hacemos. Por eso habla la Biblia: mientras hay vida hay esperanza. Mientras estemos en vida hay esperanza de buscar arrepentimiento en Dios, de buscar el rostro de Cristo. Hoy Dios nos habla para no tener en poco su palabra. Seamos humildes y corramos a buscar la misma misericordia de Dios para que nos limpie y nos lave y quedemos más blancos que la nieve. No nos quedemos con el pecado de David, sino quedémonos con la actitud de arrepentimiento de David para que nosotros también podamos tener esa misma actitud y correr en arrepentimiento a los brazos de un Padre misericordioso. Amén. Señor, hoy te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra hoy ha sido clara, Señor. Gracias por recordarnos que somos aquel hombre, Señor, que te fallamos a diario. Porque somos tan finitos, Señor. Porque somos tan débiles, porque somos tan pecadores, Señor, que muchas veces nos cuesta y se nos facilita más el hacer lo que nosotros pensamos, hacernos sabios en nuestro propio pensamiento, que correr en oración y en ayuno a buscar de tu presencia, Señor, para caminar conforme a tu voluntad y no conforme a nuestra voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, a lidiar con nuestro pecado, Señor, que a diario nos calcome, Señor. Que podamos ir, Señor, delante tuyo y derramar nuestro corazón como lo hizo David, Señor. Que podamos clamar, Señor, para que nos limpies, Señor. Para que quites esos pecados de nuestras vidas, Señor, para que día a día se nos haga más fácil entender que aquel hombre pecaminoso podemos ser nosotros, pero que en ti hallamos misericordia, Señor, que tú eres tardo para la ira, pero grande en misericordia, Señor. Hoy te damos gracias porque no nos has pagado conforme a nuestras obras, sino al contrario, Señor, nos has mirado con gracia y misericordia. Y parte de eso es permitirnos estar hoy, escuchar esta palabra, Señor, y entender que es un llamado al arrepentimiento, Señor, a confesar nuestros pecados y alejarnos del mal, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a poderte ver como tu palabra nos dice que eres, Señor, no como nos lo muestran erróneamente en muchas películas, Señor, o como muchas veces nos lo han enseñado, Señor.
sino a entender que tú eres justo, pero que también eres misericordioso. Hoy te damos gracias, Padre. Damos gracias por tu palabra, Señor. Damos gracias por tu Espíritu, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén y amén.